poco más tarde. Y entonces, la clase pasada, lo que hicimos, bueno, realmente fue la última tarea de la última clase asincrónica relativamente que quería tener en este semestre para no perder esa modalidad. Y lo que ustedes estuvieron revisando es cómo podemos calcular los límites en funciones de varias variables. Vimos que la diferencia con las funciones vectoriales y con las funciones que habíamos estudiado de una sola variable es que tenemos diferentes trayectorias para aproximarnos, ¿no? Cuando trabajamos con funciones con una variable, es decir, de 2 dimensiones, que la gráfica está en un espacio de 2 dimensiones, pues solo teníamos la izquierda y la derecha para aproximarnos, ¿no? Y sabíamos que si los límites laterales eran iguales, la función tenía un límite, ¿no? En el caso de las funciones vectoriales era lo mismo, ¿no? Simplemente nos aproximamos por la trayectoria de la función y podíamos aproximar igual por límite por los dos lados y ya teníamos el límite de la función como tal, ¿no? En el caso de las funciones de varias variables, teníamos el problema que como estamos en todo un espacio, nos podríamos aproximar por diferentes trayectorias, y era una infinidad, ¿no? Si quisiéramos hacer por esa misma técnica corroborar que un límite existía, teníamos que revisar todas las trayectorias. Esto obviamente era imposible, y entonces más bien se ocupa la definición de épsilon y delta, ¿no? Es decir, que si puedo establecer una región muy pequeñita alrededor de un punto y de radio delta, y si podía establecer un intervalo de radio épsilon, o 2 veces épsilon, como lo habíamos escrito, en donde todos los puntos cayeran en ese intervalo, entonces podía establecer que el límite existía, ¿no? Esa sería como la definición formal de límite más allá de las trayectorias. Bien. Y bueno, estuvieron estudiando eso. Como les decía, en la tarea, por ejemplo, les pido que calculen unas trayectorias simplemente para ver si los límites existen. Bueno, considerando que la definición formal sería por épsilon y delta, ¿no? Pero podemos... Sí, exactamente, porque ahorita, por ejemplo, lo estamos, digo, sobre el comentario del chat, ahorita lo estamos haciendo en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, pensando en una recta, por ejemplo, en el espacio tridimensional. Pero piensen, por ejemplo, si tenemos un espacio de 4 dimensiones, ahí ya no tenemos como tal que cómo visualizamos una recta en el espacio de 4 dimensiones. Pero tenemos que poder definir estos límites a pesar de eso en cualquier espacio, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que, por ejemplo, derivadas en estos tipos de espacios, pues podemos definir sin importar la dimensión que estemos manejando, ¿no? Entonces, exactamente, ya es una cosa más topológica, si a alguien le interesa, pueden, que algo que tenemos, bueno, que tienen ustedes, por ejemplo, de facilidad en esta modalidad que estamos teniendo ahorita, es que, por ejemplo, pueden entrar muchas clases de oyente y, bueno, no tienen que andarse desplazando, simplemente le pueden escribir a un profesor, oiga, me interesaría ver su clase, puedo entrar como oyente. El 99% de los profesores les van a decir que sí. Entonces, si tienen alguien interés un poquito en profundizar más sus conocimientos en matemáticas, más como matemático puro, a lo mejor pueden aprovechar y y meterse a esas clases, ¿no? Les digo, la mayoría son muy accesibles y ahorita que no tienen que irse desplazándose de un lugar a otro y esas cosas, o que pueden ver clases pregrabadas, también les puede ayudar, ¿no? Eso es algo de, pues dentro de lo que tenemos aquí, pues por lo menos buscar algunas ventajas, y eso es algo, una cosa bastante interesante que pueden utilizar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo sin entrar a tantos relajos topológicos, porque, bueno, tampoco es que yo sea un experto. Una vez entré a una clase igual como oyente de topología, llegué como a la 4ª clase y dije, no, esto está muy fumado, mejor ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, tampoco les puedo yo hablar mucho de esta parte topológica, ¿no? Pero bueno, entonces dejándolo esto en el espacio de 3 dimensiones máximo, pues tenemos las trayectorias, ¿no? Y con eso ahorita lo vamos a dejar, que podemos establecer si un límite existe o no. Y luego estuvieron viendo un poquito sobre la definición de continuidad, ¿no? Ya vimos cuando una función de varias variables podemos establecer cuando es continua y cuando no es continua, ¿no? Simplemente por concepto de continuidad, ¿no? Así sin irnos más lejos. Ahorita vamos a ver cómo relacionamos la continuidad con las derivadas vistas en este contexto de varias variables, ¿no? Entonces, bueno, este fue así como muy, un panorama muy general de lo que se revisó la clase pasada. Y vamos a ver ahora lo que vamos a ver esta clase. Básicamente, lo que, bueno, voy a empezar a compartir.
lo que tenemos que ver es ahora cómo definimos las derivadas en este contexto, ¿no? Como hicimos exactamente cuando teníamos cálculo de una variable real, ¿no? Acuérdense, ahorita estamos simplemente todo va a ser real. Y lo van a ver mucho aquí, a lo mejor el contexto no se ve mucha el cambio cuando les digo de real, pues obviamente es real, ¿no? Pero cuando estén estudiando Mate 4, empiezan a ver ecuaciones diferenciales en donde ahí sí llegan a tener muchas soluciones en el espacio complejo. Ahí es donde se simplifican muchas cosas porque pues obviamente si tienen una solución en el espacio complejo, pues esa no se considera, ¿no? Es algo que en este contexto nos puede ayudar, ¿no? Igual, si les interesa también ahondar un poquito en el espacio complejo, digo, es interesante, a ciencia cierta no sé qué tanto les pueda servir en una vida más, en el contexto más aplicado, en la industria, ese tipo de cosas, pero como concepto matemático es bastante interesante conocer estos espacios más generales, ¿no? Igual que cuando empezaban con los naturales, como contaban con la ranita que iba saltando, luego vienen los enteros, que hicieron más general, luego los reales, todo el contexto de las propiedades de los reales, y entonces obviamente haciendo la generalización ahora se pueden ir al espacio complejo, ¿no? Y si quieren seguir ahí en estos rollos así muy abstractos, pues luego estudiar los cuaterniones, ¿no? ¿Qué son los cuaterniones? Exactamente cómo les pueden ayudar como un espacio todavía más general, ¿no? Eso es algo interesante, por lo menos para plática de corredor, ¿no? Pero bien, entonces, dejando de divagar, nos concentramos nuevamente. Sí, en ingeniería, bueno, en electricidad se utilizan mucho los números complejos porque existen una cosa que se llaman los fasores y con los fasores se puede resolver circuitos eléctricos de forma muy simple. A mí me impresiona todavía, bueno, es que yo llevé el doctorado, lo hice en ingeniería eléctrica y para entrar me pidieron saber estas cosas. Luego me fui a procesamiento de señales, pero por lo menos para entrar tuve que estudiar estos fasores y se me hacía impresionante cómo con esa simpleza que se podía resolver los circuitos eléctricos utilizando esta herramienta de números complejos. Además, si estudian, por ejemplo, la, las impedancias, las impedancias son las resistencias, ¿no? Como lo podemos ver con con los inductores, las bobinas, los capacitores. Entonces necesitan meter números complejos para estudiar esta parte de las corrientes, cómo están comportando. También es bastante interesante. Digo, en realidad, dentro de las matemáticas y de la ciencia hay un montón de campos que uno pues no, nunca terminaría de estudiarlos, ¿no? Pero sí también es interesante en esta ingeniería eléctrica cómo se puede utilizar los números complejos. Busquen fasores, problemas de fasores y van a ver algunos detallitos ahí cuando utilizan capacitancias e inductancias. Pero bien, entonces como les decía, vamos a regresar a nuestro problema, cuestión, que sería ver ahora cómo podemos estudiar estas derivadas en las funciones de varias variables. Y aquí como pongo en el primer, en la primera línea, básicamente el cálculo de varias variables es igualito al cálculo de una variable. Simplemente lo único que tienen que hacer es tomar todas las variables independientes, salvo una. Bueno, todas las variables independientes las toman como constantes, salvo una. Y hacen la derivada con respecto a esta variable, ¿no? Eso es como así muy a grandes rasgos la definición. Ahorita damos una definición más formal, pero esa es la idea, ¿no? Y aquí les pongo el ejemplo más sencillo, yo creo, pensando otra vez en 3 dimensiones, que es lo que podemos graficar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos nosotros calcular en un punto una función cómo se está comportando, una función, vamos a pensar que que depende de x, y, entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, cortarla por un plano. Yo tengo mi función en el espacio, que me define obviamente una superficie, que es la que tengo aquí en gris, y a lo mejor la cortamos en el espacio, es decir, vamos a tomar un plano vertical que la corte en y igual a y0. Al cortarla, si se fijan aquí cómo está la imagen, al cortarla con este plano que está en esta dirección, se me va a formar una curva sobre esa superficie, ¿no? Esa curva va a estar definida de esta manera. Va a ser z igual a f de x, y0. Y0 en este caso va a ser mi constante que voy a tomar aquí. Vamos a pensar que es que es la función, pero con este plano cortado, ¿no? Y entonces vamos a tener una función que tiene de variable independiente a la coordenada x y de variable dependiente a la coordenada z, ¿no? Es una curva como tal.
Y entonces lo que podemos hacer es a lo mejor, en este punto, ver cómo está comportando, para lo cual podemos sacar la recta tangente que pasa por la curva en ese punto, ¿no? Es la curva, ya saben que esta, es donde tengo, esta curva que es la que nos está interesando, ¿no? Que se forma al hacer el corte, ¿no? Y entonces, para sacar esa recta tangente, pues tenemos que encontrar la pendiente. Y sabemos que entonces la pendiente la sacamos con una derivada. Obviamente, como en este caso, es la misma derivada que hemos estado trabajando, pero tenemos la consideración que tenemos ese plano que lo está cortando. Entonces, para diferencial de una derivada con la que hemos trabajado, de estas derivadas en donde el plano está cortando, pues le llamamos una derivada parcial, ¿no? Porque obviamente no es la derivada total. Luego vamos a ver cómo podemos establecer la relación entre una derivada total y una derivada parcial. Aquí parcialmente solo estoy sacándolo en una dirección, ¿no? Utilizando esta línea. Entonces, por ejemplo, voy a sacar la derivada parcial con respecto a x en este caso, que es mi variable que todavía estoy pudiendo mover en este punto, ¿no? Acuérdense, la primera definición que vimos de derivada cuando estuvimos trabajando con funciones reales era la pendiente en un punto, ¿no? Entonces, siempre vamos a sacar en este momento que estamos apenas empezando a estudiar las derivadas, va a ser en un punto. Entonces, sacamos en este punto la pendiente de esta curva cuando tenemos, bueno, x variando, ¿no? Bien, y obviamente vamos a tomar x igual a 0 para tomar el punto como tal, ¿no? Y obviamente, también, como les decía, ya le cambiamos el nombre a la derivada, ahora se llama derivada parcial, pero también estamos, pues, a ver matemáticamente cómo la vamos a diferenciar, entonces ocupamos este simbolito como una d, bueno, medio choquita, ¿no? Ya supongo que varios de ustedes ya lo habían visto, en lugar de la d que habíamos estado trabajando, ¿no? Y matemáticamente, por ejemplo, esto que les he estado platicando, pues se podría establecer de la siguiente forma, ¿no? Digamos que la derivada parcial de f con respecto de x en el punto x0, y0 es igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h, esa es la función la que estoy variando. Igual, acuérdense, cuando tenía mi h, pues era de este punto a este punto, ¿no? Con esta diferencia de aquí a acá, mi h, ¿no? Igual como lo hicimos en una variable, entonces puedo poner f de x0 más h, coma y0. Acuérdense que y0 va a ser mi... Ay, perdón, estaba acá. Y0 va a ser mi constante que voy a tomar. Aquí puede ser como quiera, ¿no? Por ejemplo, aquí podría tomar y0 igual a 1, a 2, a 0, a -1. Es un número constante, exactamente dónde estoy pasando ese eje. Generalmente se pone y0 para hablarlo de forma general, ¿no? O c también se podría poner. Es una constante. Entonces voy a tener f de x0 más h, y0 menos la función evaluada en el punto, ¿no? Igualito que hicimos en cálculo de una variable, f de x0, y0, todo eso entre h. Obviamente, la derivada parcial de f con respecto de x va a existir si el límite existe, ¿no? Como ya habíamos establecido en el cálculo de una variable y ahorita ya con los criterios que ya vieron ustedes para ver cuando el límite existe en cálculo de varias variables, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya nada más para asentar esta definición que tenemos aquí, vamos a hacerlo para un ejemplo particular. En el caso en que f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada, vamos a sacar la derivada parcial en el plano y igual a 1, es decir, en el punto 1,1, ahí, 1,1,2. Obviamente este 1 de aquí está definida por el plano que está cortando, ¿no? Y bien, entonces esta es la gráfica de x cuadrada más y cuadrada en el espacio de 3 dimensiones. Y lo que hacemos es cortamos, ¿no? Cortamos exactamente en y igual a 1. Y si se fijan aquí, la gráfica se me forma una parábola. Esa es la curva que estoy generando al cortar, ¿no? La curva f de x, y0 es una parábola. Y yo en este punto, déjenme lo cambio de color, en este punto, uno se quedó igual. Quiero encontrar cómo se está comportando la curva, ¿no? Obviamente, en este caso, ya tomando esa x, esa y0 constante, perdón, lo que vamos a tener es que vamos a ver cómo está su tasa de cambio, ¿no? La tasa de cambio de la curva de la parábola esta, ¿no? Entonces, aplicamos la definición que teníamos, entonces tendríamos que la derivada parcial con respecto a x va a ser, aquí esto no le puse,
ejemplo, encuentro la derivada parcial de f con respecto de x. Digo, se sobreentiende en el sentido en que estoy tomando y igual a 1, ¿verdad? Pero aquí para ponerlo más explícito, es la parcial de f con respecto de x, ¿no? Sobre esa es la que vamos a hacer la variación, ¿no? Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y0, menos f de x0, y0, entre h, ¿no? Esa es la definición tal cual que habíamos dado acá arriba. Y empezamos a sustituir, ¿no? Entonces, ¿quién es f de x0 más h, y0? Ah, pues la función evaluada en ese punto, ¿no? Entonces me queda x0 más h al cuadrado más y0 al cuadrado. Acuérdense, aquí, por ejemplo, en este caso, si quisiera, o desde aquí, bueno, no sé por qué es la general, pero ya desde aquí, yo podría cambiar este y0 por el 1. Yo sé cuánto vale ese y0. Pero vamos a dejarlo, como les decía, de forma general, porque es el caso que nos puede ayudar para otras curvas que tengamos, ¿no? Entonces lo dejo con su y0 menos la función evaluada en el punto. Entonces me quedaría x0 cuadrado más y0 al cuadrado. Desarrollamos este binomio que tenemos aquí, que x0 cuadrado más 2x0h más h cuadrado más y0 cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado, ¿no? Obviamente, en este caso, por ejemplo, este se va, este se va, este se va y este se va, ¿no? Y ya nada más me va a quedar 2x0h más h cuadrado entre h, tal cual lo tenemos aquí. En este caso, por ejemplo, digo ya para no hacer tantos pasos, se fijan, pues tal cual lo hicimos en cálculo de una variable, ¿no? Tenemos un h aquí, tenemos otra h acá, la podemos factorizar y nos la llevamos con la h de abajo. Entonces nada más me va a quedar 2x0 más h, ¿verdad? El límite de 2x0 más h. Aplicamos el límite cuando h tiende a 0 y me va a quedar 2x0 directamente, ¿no? Entonces va a ser la pendiente de la curva en ese punto, en el punto x0, y0. Aplicamos el punto, que obviamente nos están pidiendo, ya aplicamos el valor de y. En este caso no depende, pero bueno, en este caso podríamos ya aplicarlo y el valor de x, ¿no? Y entonces me queda que la pendiente en ese punto para esta curva es igual a 2. Yo podría en este caso, a ver si me sale bien el dibujo, podría ya escribir o bueno, plantear la recta tangente a ese punto, ¿verdad? En esa recta, considerando el plano y igual a 1, ¿no? Esa sería la idea. Y se fijan, tal cual aquí, ahí, lo que hicimos fue sacar la derivada total. Aquí, a partir de aquí, se puede ver como una derivada normal que estábamos sacando nosotros, una derivada normal, tomando y igual a constante, ¿no? Y la vamos a derivar exactamente como lo que es, como una constante. Aquí, como les decía, y0 yo lo voy a poder tomar 1. Si tengo que derivar ese 1, ya sabemos que me daría 0, ¿no? Esa es una constante tal cual, ¿no? Y aquí, como les ya habíamos platicado un poquito, entonces aquí lo que tengo es la pendiente de la curva z igual a f de x, y0, ¿no? Es exactamente lo que estamos calculando, ya considerando esta constante que tengo aquí, y lo estamos haciendo en el punto en particular, ¿no? Para este plano, ¿no? Igual, ¿no? Bien, y entonces, pues, es exactamente la misma consideración que vamos a estar haciendo con estas parciales, ¿no? La forma en que generalmente se denotan es de esta forma, ¿no? Podemos poner como la notación que yo utilicé, la parcial de f con respecto de x evaluada en el punto x0, y0. También se puede establecer esta notación donde ponen f y como subíndice la x, ¿no? En donde vamos a poner ahí sobre quién estamos haciendo la derivada, evaluada en el punto igual x0, y0. También se puede llegar a encontrar así en los libros con una recta. En algunas ocasiones yo utilizo esta notación para mantener siempre a la vista sobre qué punto estamos evaluando, o también aquí algo más simple, si ya no vamos a hacer evaluaciones sobre un punto, pues también se puede poner de esta forma, ¿no? Diferentes notaciones que podemos tener, nada más para conocerlas, pero que ustedes bueno, ya las vayan manejando, ¿no? Cualquiera es buena. Obviamente, bueno, ahorita todo el tratamiento lo hice con el eje, con el plano vertical que cortaba la curva en Y, pero no hay nada que me impida que ahora lo haga en X, ¿no? En este caso, por ejemplo, que yo tome ahora X, a ver si lo tengo por aquí. Aquí, bueno, esto es lo que dice, no es la misma forma en que lo escribí pasado, pero exactamente vamos a tomar un plano que ahora esté cortando en X0 y calculamos la derivada ordinaria, como lo habíamos visto, y entonces ahora voy a tener
esto, ¿no? La parcial de f con respecto de y, evaluada en el punto x0, y0, es igual, es otra forma de verlo aquí, a la derivada ordinaria, aquí ya, si se fijan, estoy utilizando la de derechita, la derivada con respecto de y de esta función, de esta curva. Si se fijan, y aquí sigo manteniendo mi x0, ¿no? En este caso, que si se fijan, si ese es un número, exactamente, es una constante, yo al sustituirlo en realidad me va a quedar una expresión que solo depende de y. Como solo depende de y, yo ya podría establecer una derivada total, ¿no? O la derivada convencional que habíamos estado viendo. Por eso es otra forma de verlo, ¿no? La puedo poner como la derivada parcial de f con respecto de y, o si ya sustituyo la constante, lo pongo como la derivada total con respecto de y. Y quedaría exactamente igual el límite. El límite es igual a f de x0, en este caso, coma y0 más h, que ahora va a ser la variable que voy a poder mover, ¿no? Aquí tengo la figura, déjenme. Pongo aquí, entonces en este caso, por ejemplo, yo podría poner aquí mi punto, y esto de aquí, que me lo pongo, bueno, aquí está denotado por acá, déjenme lo subo nada más para que quede con la misma. Este de aquí podría ser mi y0 más k, ¿no? Y esto sería lo que vale k, considerando esta notación que tiene el dibujo, ¿no? Y nada más la vamos aproximando como sea, como siempre, para aproximarnos a la pendiente de la recta tangente, ¿no? En este caso es exactamente igual, ¿no? Voy a tener ahora una curva. Acuérdense que esta expresión me establece la curva de f de x0, y. Tengo una curva que su variable independiente es y, y su variable dependiente sería la z, ¿no? Y vamos a ver cómo se está comportando. Es decir, vamos a encontrar cómo es la tasa de cambio o la relación de cambio de esa curva en el plano x igual a x0, ¿no? Y va a ser evaluada otra vez en este punto, ¿no? Porque, bueno, ahorita me interesa siempre encontrar la pendiente en el punto, ¿no? Estableciendo la condición de pendiente. Bien, y es exactamente lo mismo. Ahorita vemos otras ejemplos, pero nada más considerar que también podemos tener diferentes notaciones dependiendo del libro, ¿no? O sea, podemos verlo como la parcial de f o f como subíndice y, ¿no? Son como las más conocidas, ¿no? Esta que es igual a esta, nada más que sin evaluación, y esta como subíndice. Ahora, de estas dos definiciones, observen que entonces se me van a establecer dos líneas, dos rectas tangentes a ese punto, ¿no? Yo estableciendo la pendiente de la recta tangente puedo encontrar la ecuación de la recta tangente y puedo establecer uno, por ejemplo, en esta dirección, que sería manteniendo x constante, en este caso, y en esta dirección que se formaría también esta recta manteniendo y constante, ¿no? Se me forman dos rectas y lo que voy a tener entonces con estas dos rectas, yo tengo dos vectores, puedo establecer un plano. Entonces con eso puedo formar yo el plano tangente a la superficie de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces ya puedo encontrar también, ya sabíamos cómo encontrar planos para funciones vectoriales, ahora también podemos encontrar planos para funciones de varias variables, ¿no? Y nos va a servir para ver el comportamiento, igual como hacíamos con las funciones en una dimensión, en una variable. Nos puede ayudar la recta tangente a ver su comportamiento, si es creciente, si es decreciente, si, bueno, diferentes cosas. Ahorita ya entraremos más en detalle en eso. Pero entonces ahora el plano me va a ayudar a revisar ese tipo de consideraciones, ¿no? Entonces ya tenemos las dos planos, las dos rectas que me van a ayudar a establecer ese plano. Entonces, bien. Ahorita, por ejemplo, pues vamos a empezar a ver unos ejemplos ya más explicados. Ahorita, como les había comentado también en la clase de el lunes, ya tenemos establecido cómo poner los límites. Ahora ya vimos cómo podemos estos límites llevarnos a establecer las derivadas parciales. Y así como hicimos otra vez con la referencia de cálculo de mate 1, ahora lo que nos interesa es pues, aprender a operar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a practicar mucho, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les pido encontrar la parcial de f con respecto de x y la parcial de f con respecto de y en el punto 4,-5 de esta función, ¿no? Esta es la función que ahorita nos va a estudiar. Si esta función yo la grafico directamente, va a ser esta. Ahí, déjenmelo. Va a ser esta función que tengo aquí escrita, ¿no? Ahí. Tiene ahí unas rectas, unas curvas.
digo unas flechas, y vamos a ver exactamente qué es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, si nosotros establecemos la parcial de f con respecto de x, considerando que el eje, por poner alguna cosa, digo, ahorita no recuerdo cuál es el eje, pero si el eje verde fuera el eje de las x, entonces estaríamos cortando, cuando tomo la parcial con respecto de y, estaríamos cortando en la dirección de ese eje, ¿no? Es decir, vamos a tomar x constante. Si yo quiero encontrar la parcial con respecto de x, entonces sería cortar con respecto al eje y, es decir, tomando y constante, ¿no? Y vamos a ver ya operativamente cómo le haríamos, ¿no? Por ejemplo, tengo mi función completa, voy a sacar la parcial con respecto a x, entonces todas las y que encuentre van a ser constantes y las voy a trabajar como es. Igual que como hacía cuando tenía el 3 nada más, ¿no? El 3 es una constante que yo la sacaba de la derivada, o si tenía la derivada solamente con respecto, de 3 con respecto de x, por ejemplo, eso se me hacía 0 y se heredan todas esas propiedades, como ustedes ya también vieron las propiedades que tenían en los límites. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que utilizando, no lo vimos tan en detalle, pero utilizando, por ejemplo, el concepto de que las derivadas son una transformación lineal, las podemos abrir, ¿no? Podemos abrir las sumas que tengamos o restas y sacar constantes. Igual, como se ponía a ver en las transformaciones, como les digo, no lo vimos a fondo, pero bueno, un poquito que hayan revisado y que más o menos recuerden ustedes, ¿no? Entonces, por esta linealidad que tienen las derivadas, puedo yo resolver la derivada de x cuadrada, la derivada parcial con respecto de x cuadrada, la derivada parcial con respecto de x de 3xy, y así la derivada de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la derivada parcial con respecto de x cuadrada, pues me daría 2x, ¿no? Directamente, sacando la derivada con respecto de x cuadrada, lo podría tomar hasta como una derivada total, ¿no? Pensando en la analogía, me queda 2x. Luego, este es el que tiene más interés, ¿no? Tengo aquí ya la combinación de variables. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a tomar 3 y y como constantes y los puedo sacar, ¿verdad? Entonces me quedaría 3y por la parcial de x con respecto de x. O lo podría ver ya como la derivada de x con respecto de x, considerando que ya saqué las otras dos variables, ¿no? Entonces me va a quedar la derivada de x con respecto de x es 1 y 3y lo saqué, ¿no? Entonces nada más me queda 3y multiplicado por 1, que es la derivada. En el caso de esta y solita, pues ya tenemos que la derivada de una constante es 0, ponemos directamente el 0, y este menos 1, pues es las constantes como ya las conocimos, vuelve a ser 0, ¿no? Porque esa es una constante que estoy derivando. Entonces, la parcial de f con respecto de x me va a quedar simplemente 2x más 3y. Y ese es lo que me va a ayudar a encontrar la pendiente de la curva en esa dirección, ¿no? La curva que se formaría aquí. Aquí, por ejemplo, si pueden ustedes, aquí ya no lo hice, pero para no tardarnos y que, bueno, ustedes tómenlo para que sea más claro. Graficar. Graficar, plano. X igual a 4. No, perdón, estoy en la otra derivada. Y igual a... ¿cuál era? Menos 5. Entonces, por ejemplo, grafiquen ese plano en esta curva, superpónganlos, y vean la curva que se generaría, digo, en esta superficie, y vean la curva que se generaría, y para que vean entonces, ahora sí, en esa curva que tenemos, igual que hice yo en esta curva que tenía aquí, ahí, más arriba, en esta superficie que tenía aquí, ahí, bueno, en esta superficie, vean cómo se vería la curva que se forma al cortar con el plano, y ya con eso pueden ver cómo se está comportando la pendiente, ¿no? En este caso parece ser que tiene pendientes positivas, nada, sería cosa de ver cómo se observa la curva, ¿no? Que estamos generando. Obviamente, ya tenemos entonces la expresión, sustituimos en el punto, y en este punto, por ejemplo, al sustituir el 4, menos 5, me va a dar la parcial con respecto de x de la función igual a menos 7, ¿no? Entonces, en ese plano en particular que está cortando, sí va a tener un comportamiento decreciente, ¿no? Entonces, nada más para considerar. Entonces,
visualícenlo, vean cómo se ve la curva y que tenemos que pensar, bueno, tenemos que observar que está disminuyendo, ¿no? Lo mismo entonces haciendo la parcial con respecto de y, la parcial con respecto de la misma función, pues igual, ¿no? Por ejemplo, la parcial con respecto de y de x cuadrada, en este caso voy a tomar a x constante, no importa si está al cuadrado. Como todo eso es una constante, directamente la parcial con respecto a y va a ser igual a 0. Y luego exactamente hacemos lo mismo con el segundo término, que sí ya les está combinando. Entonces, en este caso tomamos a 3 y a x como constante y derivamos parcialmente a y con respecto de y. Eso me va a dar otra vez nada más un 1 y entonces me queda 3x. La derivada parcial de y con respecto de y, o sería una derivada total, es igual a 1. Y la parcial con respecto a y de menos 1, que ya es una constante como siempre, es igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, la parcial de f con respecto de y me va a quedar simplemente 3x más 1. Sustituyendo en el punto, me va a quedar 13, ¿no? Entonces, lo que se ve es que en ese punto en particular, en una dirección la curva es decreciente y en la otra dirección, de hecho es una dirección perpendicular a esta que habíamos sacado, la función es creciente, ¿no? Por ejemplo, podría ser que estamos en este punto. Ese también sería interesante que graficaran el punto a ver dónde está. Pero aquí puede ser que está en este punto. A lo mejor en esta dirección, si yo me muevo, va a ser decreciente. Y por acá, y además se ve que crece muy rápidamente, ¿no? Acá, por acá, si me muevo en esta dirección, va a ser creciente, ¿no? Entonces, esas son las direcciones que me puede decir las derivadas parciales, cómo está comportando la superficie, ¿no? Ya tenemos un poco de herramientas para estudiar estas superficies que estamos estudiando, ¿no? Y bien, entonces aquí, como les decía, pues hay que seguir practicando porque ya este va a ser el objeto de trabajo con lo que vamos a seguir el resto del semestre. Aquí con lo que tienen que tener cuidado es nada más que tengan muy presente siempre, nada más tener en la mente bien claro quién es la que va a ser, a quién voy a considerar como constante, ¿no? Que es lo que la mayoría de las veces les empieza a costar trabajo. Digo, en la experiencia que he visto cuando empezamos a estudiar estas derivadas parciales, luego como que se pierde de vista quién es la función o quién es la variable que estoy considerando en este caso como constante. Suena raro, pero va a ser eso, ¿no? Por ejemplo, aquí les pido calcular dos parciales, ¿no? Vamos a hacer la primera, esta ya se les dejo a ustedes como de tarea para que la chequen. Porque les digo, vamos a estar trabajando mucho de aquí en adelante, ya son puras parciales. Entonces, digo, ya hago la primera porque obviamente está más fácil, ¿no? Siempre derivar cocientes es más engorroso, ¿no? Pero ahorita si quieren hacemos, los encaminamos en esto. Entonces vamos a sacar la parcial de f con respecto de x de esta función, ¿no? Entonces, sabemos que es un producto, aquí tengo y por seno de x por y, ¿no? Obviamente también todo esto de aquí es un argumento, ¿no? Es el argumento que tengo que derivar como lo que es, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, como es producto, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aquí, si se fijan, cuando haga el segundo por la derivada del primero, como la derivada del primero me va a quedar la parcial de y con respecto de x, y y es una de mis variables independientes, en ese caso se me va a hacer 0. Entonces ya no podemos la segunda parte, podemos reducirlo a la primera parte. Entonces nada más vamos a hacer el primero, va a ser y, por la derivada del segundo, seno de xy. Y aquí nada más lo establezco así directamente, ¿no? Ahora vamos a sacar la derivada, ¿no? Entonces va a ser y por la derivada de este, ¿no? Como se ve, también tengo una, como regla de la cadena, ¿no? Voy a hacer la derivada del de afuera, de la función externa, que sería el seno, por la derivada de la función interna, que sería esta multiplicación, ¿no? Entonces va a ser, la derivada del seno es coseno de x por y, por la derivada del argumento, ¿no? En este caso. La derivada del argumento vuelve a ser un producto, ¿no? Entonces va a ser con respecto de x. El primero por la derivada del segundo, en este caso la derivada del segundo vuelve a ser y, que es mi variable independiente, entonces la derivada del segundo me va a dar 0. El primero por la derivada del segundo me da 0,
más el segundo por la derivada del primero. Entonces, la derivada del primero, en este caso con respecto a x, me va a dar 1, ¿no? Entonces, aquí nada más me va a quedar por la derivada del argumento y, ¿no? Entonces, esto de aquí, ya nada más en chiquito lo pongo, me va a quedar y cuadrada coseno de x por y. Y así, muy... les digo, en sí, la metodología, como ustedes ya saben, derivar no es compleja. Nada más cosa de tener presente quién es el que está manteniendo constante. Todo lo demás es lo que siempre han trabajado ustedes. Vamos a hacer ahora con respecto de y, ¿no? Entonces aquí sería igual. Aquí ya tenemos un poquito, va a ser más largo, ¿no? Porque puedo sacar el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ahí sí puedo sacar las dos partes, ¿no? De este producto, ¿no? Entonces, bien, vamos a ponerlos. Entonces, el primero por la derivada del segundo. La derivada del seno es el coseno. Bueno, déjenme lo pongo igual como hice acá arriba. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Que está sencillo, ¿no? Entonces, ahora sí, lo pongo aquí. El primero, la derivada del segundo, la derivada igual. Hacemos regla de la cadena. De la derivada del seno es el coseno. Coseno de x por y. Por la derivada del argumento. Entonces me quedaría el primero por la derivada del segundo, que es con respecto de y. Entonces no hay problema. Entonces me va a quedar x más el segundo por la derivada del primero. Aquí la derivada del primero sería la derivada de x con respecto de y. Otra vez, estamos considerando que x es la variable independiente junto con y, ¿no? Entonces esa derivada me va a dar 0, ¿no? Entonces, aquí simplemente me va a quedar x. Un segundo, es que ya me dio como datos. Digo, ya voy de salida, pero todavía ahorita me dio. Entonces ya tengo esa primera derivada, este primer término que tengo aquí. Ahora vamos al segundo, ¿no? Más seno de x por y, por la derivada de y con respecto a y. Eso me da 1, entonces me queda seno de x por y. Y ya, ahí tenemos toda la derivada completa. Aquí a lo mejor podríamos intercambiar esta x para que quede allá, pero básicamente ya tenemos derivada esa expresión, ¿no? No hay mucho problema y serían las dos derivadas de primer orden que podemos encontrar para este tipo de funciones. Bien. Entonces aquí les quedaría, para que ustedes lo vayan repasando y estudiando, que ahora deriva esta expresión que tengo aquí, este cociente que tengo aquí con respecto de x y con respecto a y. Vamos a empezar a plantear cómo queda con respecto a x. Lo voy a poner con esta notación y ustedes ya lo terminan, ¿no? Entonces me queda. Pongo primero la línea. Ya sabemos que va a ser entre el de abajo al cuadrado, ¿no? Entonces directamente lo podemos poner. Y más coseno de x. Este no va a cambiar, para los dos va a ser igual. Yo tengo el de abajo por la derivada del de arriba. Me va a quedar y más coseno de x por la derivada con respecto de x de 2y, ¿no? Y esto ya, supongo que algunos de ustedes ya se empiezan como a visualizar qué es lo que va a pasar ahí. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿no? Que me va a quedar y más coseno de x. Y aquí, bueno, aquí para que lo continúen. Si se fijan aquí, por ejemplo, esta primer término que tengo aquí, como está estableciendo que es la parcial con respecto de x de y, esto de aquí se me va a hacer 0, porque son las dos derivadas, son las dos variables independientes. Entonces me tiene que ser 0. Entonces nada me va a quedar en el numerador esto, lo que me salga de esta parcial, ¿no? Y obviamente esta parcial otra vez, como estamos pensando en transformaciones lineales, es la parcial con respecto de x de y más la parcial con respecto de x de coseno de x.
El primer término se me va a hacer 0 y nada más me va a quedar la parcial con respecto de x. De hecho, esa hasta la podemos poner, ¿verdad? Está bastante sencillo. Aquí la parcial con respecto, digo, la parcial del coseno de x con respecto de x va a ser menos c, ¿no? Con este menos de aquí se me hace positivo, entonces me va a quedar 2y seno de x entre y más coseno de x al cuadrado. Bueno, ahí chequenlo, digo, no sé si me fui muy rápido con esta solución como la observé, pero vayan viendo si hubo alguna duda y si no lo podemos revisar, ¿no? Y ahora sí les dejo ahora sí de tarea completamente para ustedes para que la revisen con respecto de y, ¿no? Entonces vuelven a plantearlo así, si quieren, para que ahorita quede un poquito más claro cuáles son los pasos que tienen que realizar y lleguen a la expresión para ver cómo es la pendiente de la curva que se forma cuando sacamos estos planos, ¿no? Estos planos constantes. Ahora, eso es, por ejemplo, con estas funciones que están de la forma que estamos acostumbrados, ¿no? F de x, y igual a tal, ¿no? O sea, unas expresiones explícitas que tenemos z igual a xy, ¿no? Pero también la podríamos tener de esta forma, ¿no? Podemos encontrar problemas escritos de esta manera. Ahí. Encontrar así. Y por lo que ya hemos estado estableciendo, cuando estamos con curvas que están en el espacio de 3 dimensiones, pues podemos poner que z es nuestra variable dependiente. Entonces, z depende de x y depende de y, pero yo tengo esta expresión escrita de forma implícita, no puedo despejar z por cómo está aquí, cómo se encuentra escrita, ¿no? Entonces tengo que trabajar con ella así, pero debo de poder encontrar las derivadas de esta ecuación es igual, ¿no? Y las trabajamos exactamente como hicimos el semestre pasado, estas funciones implícitas. Entonces, ¿cómo me quedaría? La parcial con respecto, bueno, me está pidiendo que saque la parcial con respecto de x, ¿no? Entonces me quedaría la parcial con respecto de x del primer término y por z, menos la parcial con respecto de x del segundo término logaritmo de z, y eso es igual del otro lado lo mismo, ¿no? Aplicamos parciales de ambos lados, ya las distribuí en este caso, que a la parcial con respecto de x más la parcial con respecto de x de y, ¿no? Bien. Entonces aquí viene la parte diferente de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, yo si hago esta parcial, me va a quedar la parcial con respecto de y de x, ¿no? Esta es la derivada del primero por el segundo. Déjenme lo escribo. La parcial con respecto de x de y más... Ay, no. Aquí ya me equivoqué, ¿no? Entonces, como es producto, es la parcial del primero por el segundo más la parcial del segundo por el primero, ¿no? Entonces, voy a escribirlo igual como lo había puesto. La parcial de x con respecto de y sería la parcial del primero por el segundo más la parcial del segundo por el primero, ¿no? Estos dos términos los tengo para esta primera parte, ¿no? Déjenme lo pongo así, para que quede claro. Menos, ahora sí, la parcial. Bueno, y una vez antes de entrar a esta parte de aquí, si se fijan aquí, por ejemplo, yo tengo aquí la parcial de y con respecto a x, pero yo sé que y y x tienen que ser mis variables independientes en este caso, porque z es la que ya habíamos denotado que va a ser nuestra variable dependiente. A menos que se los pusiera de diferente forma, que luego es lo que les pongo de trampa. Si no se los pongo explícitamente que a lo mejor y sea la variable dependiente, entonces siempre vamos a tomar que z va a ser la variable dependiente, ¿no? Entonces, en este caso, z depende de x y de y, aunque yo no sepa explícitamente cómo, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que y no depende de x. Entonces, esta derivada parcial de y con respecto a x se me tiene que hacer 0. Esta de acá no, esta de acá pues yo no sé exactamente cómo sea su forma explícita, pero lo que sí sé es que la parcial de z con respecto de x sí existe y es diferente de 0, ¿no? Entonces esa la tengo que dejar. Y como recordarán, como le hacíamos con las derivadas de funciones implícitas, lo que hacíamos era sacar todas las derivadas, las dejábamos explícitas y luego despejábamos.
vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya terminé de trabajar con esta primera parte, vamos con la segunda. En la segunda solo depende de z, entonces no hay problema, ¿no? Entonces tengo la derivada de la función logaritmo de z con respecto de x, la derivada parcial. Entonces me queda la derivada de la función externa, que digamos sería el logaritmo. Ese me va a quedar 1 entre z por la derivada de lo de adentro, ¿no? Que sería la derivada de z con respecto de x, ¿no? Esa no la puedo quitar, es la derivada del argumento. Y eso es igual, ya terminé de derivar la segunda parte que tenía aquí, que sería esta de aquí, y ya nada más derivamos del otro lado. La parcial de x con respecto de x va a ser 1, más la parcial de y con respecto de x, que ya dijimos que era constante, y eso es igual a 0. Ya está entonces derivada, ya nada más vamos a escribirla de forma bonita, ¿no? Aquí voy a tener entonces y por la parcial de z con respecto de x, menos 1 entre z por la parcial de z con respecto de x, y eso es igual a 1, ¿no? Esto obviamente, entonces yo podría factorizar, ¿no? Podría poner que la parcial de z con respecto de x está multiplicando ¿sí? A y menos 1 entre z, ¿no? Eso es igual a 1, y esto ya lo voy a dejar así para que ya no... Todavía se puede simplificar esta fracción, me gustaría dejarla más, pues en una sola fracción, ¿no? Pero eso se los dejo a ustedes para que vayan checando su algebrita. Entonces nada más me va a quedar que la parcial de z con respecto de x es igual a 1 entre y menos 1 entre z, ¿no? Digo, se ve medio feo este 1 entre z en el denominador, pero digo, ustedes pueden hacerlo bien, pongan una sola fracción, pueden hacer ley del sándwich y ya queda un poco más bonita, ¿no? Pero ahorita para no tardarnos tanto, ya tendría aquí de forma explícita escrita la parcial de la variable dependiente con respecto de la variable independiente x, ¿no? Considerando todo las y en este caso constante, ¿no? Que es como se trabaja con las parciales. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Para trabajar con las derivadas parciales. Obviamente también se puede hacer para funciones con más variables. En este caso, por ejemplo, tendría la función que depende de x, y y z, y lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Tengo igual la misma expresión, bueno, igual una expresión que ahora depende de x, y y z, ¿no? A lo mejor w ahora va a ser mi variable dependiente, y yo estoy seguro en este caso, por cómo está escrito, que x, y y z son mis variables independientes, ¿no? Entonces puedo sacar todas esas parciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy sacando la parcial con respecto de z, en este caso, me queda la parcial de toda esta función, y es igualito, ¿no? Sería entonces el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, pero con la derivada del primero, o sea, la derivada de x con respecto de z, yo sé que las dos son variables independientes, entonces esa se me hace 0, ¿no? Directamente, y nada más me queda el primero por la derivada del segundo. Entonces aquí me quedaría, por ejemplo, x, la derivada de la función externa, que sería coseno de y más 3z, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería la derivada de y con respecto de z. Eso sabemos que me va a dar 0, porque las dos son variables independientes. Bueno, está multiplicando, está multiplicando por la derivada de lo de adentro, ¿no? Entonces, esa primera se me hace 0, y luego sería la derivada de 3z con respecto a z, entonces nada más me queda 3, ¿verdad? Entonces digo, ya nada más para que se vea bonita, me queda 3x coseno de y más 3z. Directamente ahí. Esa sería mi parcial con respecto. Entonces, igual intenten sacar la parcial de f con respecto de x y la parcial de f con respecto de y, ¿no? Eso será como para que lo intenten, ¿no? Y sigan igual practicando. Aquí les pongo una aplicación que algo de lo que en física, por ejemplo, se llega a ocupar mucho, y es que estas derivadas parciales las podemos utilizar mucho para hacer propagación de incertidumbres.
Nosotros, por ejemplo, aquí les pongo un circuito de 3 resistencias, están conectadas en paralelo, y bueno, aquí sin que se preocupen mucho, lo que sí sabemos es que cuando se tienen esas conexiones tenemos esta ecuación que me define la resistencia general del circuito. Y a lo mejor lo que quisiéramos hacer es ver cuál es la incertidumbre o cuál es el error de esta resistencia total. A lo mejor yo tengo la resistencia 1, que tiene una incertidumbre, no sé, si es una resistencia, por ejemplo, aquí le pongo de 30 ohms, 45 y 90, a lo mejor cada uno tiene su propia incertidumbre. A lo mejor esta resistencia 1 tiene un 30 ohms más menos 2 ohms, ¿no? Por poner algo, porque bueno, como son cosas que se hacen, bueno, son hechas por el hombre, obviamente tienen que tener su incertidumbre, ¿no? Y se utiliza así, ¿no? A lo mejor R1 tiene una incertidumbre, R2 otra, R3 así. Y nosotros si quisiéramos calcular la resistencia final, esta 1 entre R, ¿cuál es la incertidumbre que está manejando? Entonces, eso se llama propagación de incertidumbre. Para sacar esa propagación tenemos que sacar las derivadas parciales de cada una de ellas. Es decir, la derivada parcial con respecto a R1, la derivada parcial con respecto a R2 y a R3, ¿no? Y esas las consideramos. Ahorita no vamos a llegar hasta allá, pero por lo menos que ahorita nada más considerando esta expresión, me encuentre la derivada parcial de R con respecto a R2, es decir, vamos a calcular el error que puede tener la resistencia total solamente considerando el error que puede tener la resistencia 2. Y para eso nos sirve nada más como una pequeña aplicación de las funciones, ¿no? Bien, déjenme voy un poquito más rápido porque, bueno, ya prácticamente son las 3. Aquí, una cosa importante, ya no voy a entrar mucho en detalle en este ejercicio porque me interesa más el que sigue, pero una cosa es importante es que vean que anteriormente, cuando estamos con una variable, con funciones de una variable, si nosotros teníamos la derivada, podíamos asegurar la continuidad porque básicamente era el camino opuesto a lo que necesitamos. Necesitamos que el límite existiera y que fuera continuo para que la derivada existiera. Obviamente, entonces, si la derivada existía, pues ya podíamos asegurar que el límite existía y que tenía continuidad. Aquí, cuando estamos trabajando con funciones de varias variables, no es así. Nosotros podemos tener que las derivadas existen, las derivadas con respecto a x, por ejemplo, y con respecto a y existen, pero que la función no sea continua. Y es más o menos lo que les pongo en este caso. Aquí, por ejemplo, definiendo esta función de esta manera, por ejemplo, escrita así que nada más sobre las líneas, sobre los ejes tuviera un valor de 1 y en cualquier otro punto del plano fuera 0, si yo me aproximo sobre el eje x, su derivada va a existir y va a ser igual a 0, ¿no? Porque tiene un valor de 1. Si me aproximo con respecto a y, su derivada también existe, porque la función vale 1, y es igual a 0 también. En este caso tengo que son 0, ¿no? Sin embargo, si yo me aproximo, por ejemplo, con una línea y igual a x, en ese caso me voy a estar aproximando por el 0, ¿no? En este caso, porque es cuando x y y son diferentes de 0. Entonces ahí se ve que no hay continuidad. Puedo tener las derivadas definidas, pero la función no tiene que ser, no forzosamente tiene que ser continua, ¿no? Entonces, chéquenlo con calma, digo, ahorita nada más se los cuento así de pasadita, porque me interesa más llegar a esta parte, ¿no? En donde también podemos nosotros, si ya tenemos establecido el concepto de derivada, pues podemos tener también derivadas de orden superior. En este caso vamos a enfocarnos, por ejemplo, en las derivadas de segundo orden, ¿no? Y las vamos a definir de esta manera. Si yo, por ejemplo, ya saco la derivada de una función con respecto a x, podría volver a sacar la derivada con respecto de x. Es decir, la parcial segunda, así se escriben porque acuérdense que estoy pensando en un operador, ¿no? Aunque los físicos no seamos tan puristas en este aspecto, el operador completo es este de aquí. Yo este de aquí no lo puedo separar, porque también es un error que luego les pasa a algunos de sus compañeros, espero que no. Un operador siempre va a ser una estructura completa, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo, digo, va a ser una cosa medio tonta, pero si pongo seno de x igual a y, a ninguno de ustedes se les ocurriría poner que, no sé, que c de x, no, esa no, ya no, ya no me gustó ese ejemplo, que vamos a poner que Snx es igual a y entre e.
Entonces, si se fijan, o sea, es un operador, el seno completo es un operador, no vamos a agarrar la E y no la vamos a llevar, la vamos a pasar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa por eso es que también los matemáticos se burlan mucho de los físicos en ese sentido, de que agarras a la derivada y la partes, ¿no? Como si fuera un cociente, ¿no? Digo, se puede hacer si lo pensamos como diferenciales, pero oficial, pues no se puede hacer, ¿no? Todo esto es un operador seno, no lo podemos escribir así, ¿no? Lo mismo que también luego ha pasado, que ponen, bueno, me ha pasado en algunos casos, que ponen que X es igual a Y entre sen. Así, bueno, ¿y el seno de qué, no? O sea, también necesita siempre su operador tener el argumento al que se va a aplicar, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Que no les vaya a pasar, digo, exactamente así somos los físicos, pero funcionan, van a ver, digo, si llegan a estar conmigo, bueno, con el que estén, cuando estén en ecuaciones diferenciales, las primeras derivadas, o bueno, a lo mejor alguno de ustedes ya lo vio, las primeras ecuaciones que se resuelven son las separables. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, este, pues exactamente las hacemos así, ¿no? Tengo mi ahí, ya lo agarré, diferente, dx en dy igual a e a la y, por ejemplo, pues decimos dx es igual a e a la y de y, ¿no? Y obviamente aquí yo puedo ya integrar, ¿verdad? Porque tengo todo para hacer mis integrales y ya la resolví, ¿no? Entonces, pero sí, agarré esto y lo separé cuando les estoy diciendo yo que no se puede, ¿no? Porque esto en principio tendría que ser completamente así. No tengo el operador derivada con respecto de y, de hecho sería una parcial, pero bueno, déjenme lo escribo así ahorita, aplicado a x. Entonces, bueno, nada más hay que tener cuidado, digo, lo vamos a hacer, pero por lo menos que estemos conscientes de que hay algo ahí que necesitamos ver. Y digo, sí está muy bien, lo podemos hacer de esta forma de resolver, o sea, partiendo a la derivada. Sí está muy bien argumentado, no pasa nada, pero si somos muy puristas, pues sí, no se debería hacer así, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más para terminar esta parte, veamos que estamos aplicando entonces el diferencial, el operador dos veces, ¿no? Tengo el operador con respecto de x aplicado al operador con respecto de x de f, ¿no? Exactamente lo que estoy haciendo. Por eso es que se pone el 2 aquí y el 2 acá, ¿no? Porque estoy pensando en el operador como tal, ¿no? Aplicado a f, ¿no? También se puede notar de esta manera, si seguirían, también es una notación muy compacta, muy cómoda, utilizar estas de subíndices, ¿no? Puedo poner f de xx, ya me está estableciendo que es la segunda parcial con respecto de x, la segunda parcial con respecto de y, pero también podría hacer las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, podría hacer primero la parcial con respecto de y luego hacer la parcial con respecto de x, que me quede escrita de esta forma, ¿no? Es la forma de ponerlas. O primero hacer la parcial con respecto de x y luego hacer la parcial con respecto de y, que es la forma de escribirla, ¿no? Que, pues aquí lo tenía ya, ¿no? Es exactamente esta forma, ¿no? Que tenemos. Y entonces, por ejemplo, aquí les pido, digo ya nada más para irme un poquito más rápido, para que no, con esto bueno, con esto lo termino, con la teorema de Claraint, que saquen las derivadas de segundo orden, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría tener la derivada, esta vamos a escribirla nada más para que quede con respecto de quién partimos, la derivada de f con respecto de x, la derivada de f con respecto de y, sean las primeras derivadas, ¿no? Y a lo que obtenga de aquí yo le puedo sacar la segunda con respecto de x. Aquí yo podría ponerle la segunda con respecto de y también podría pues ya tengo aquí la derivada con respecto de x, también podría poner la segunda de f con respecto de y con respecto de x, ¿no? Y aquí, por ejemplo, considerando esta, podría encontrar la parcial segunda con respecto de y con respecto de x, ¿no? Simplemente la vuelvo. Y aquí, por ejemplo, a ver rápidamente para no tardarnos mucho más, si da con la parcial con respecto de x sería el primero por la derivada del segundo, la derivada del segundo depende de y nada más, entonces 0, por el segundo por la derivada del primero, entonces me va a quedar aquí coseno de y, más, otra vez lo mismo, el primero por la derivada del segundo, le va a quedar y a la x, más, así, más el segundo por la derivada del primero, que me da 0 otra vez, ¿no? Entonces, básicamente, me queda así. Y en este caso igual,
el primero por la derivada del segundo, entonces me va a quedar menos x seno de y, más el segundo por la derivada del primero, ese se me hace 0, más el primero por la derivada del segundo, eso se me va a hacer 0, más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Entonces me va a quedar e a la x. Ahí tenemos ya las primeras derivadas, ¿no? Chéquenlo así que no se me vaya a ir. Ya luego, cuando siempre empiezo a ir ya corriendo al final de la clase, luego se me van algunos signos. Pues chéquenlo con calma, que las parciales hayan estado bien. Y vuelvan a sacar la derivada. Entonces, ahora, a esta expresión que tengo aquí, hay que derivarla de nuevo con respecto de x, ¿no? Obviamente se ve que este se me va a cancelar, el coseno de y, todo se va. Y nada, me va a quedar la derivada del segundo término, ¿no? El primero por la derivada del segundo, y el segundo por la derivada del primero se me hace 0, ¿no? Entonces, de hecho, este sí lo puedo poner aquí, estuvo muy sencillo, ¿no? Aparentemente. Sería, me queda y e a la x. Y ya, ¿no? Ahora sí, pongan los demás, que puede que sean un poquito más tardados, pero bueno, chequenlos con calma. Y ahorita lo voy a dejar hasta aquí para no seguir corriendo mucho. Pero de todos modos, las siguientes clases vamos a seguir haciendo algunos problemas, ¿no? Y aquí, bueno, algo que sí necesitamos por lo menos terminar esto para poder sacar el teorema de Clorán, por eso es que mejor, yo creo que lo vemos en la siguiente sesión, que van a ver ustedes que las derivadas cruzadas que tengo aquí me van a dar igual, van a tener el mismo valor. Y eso no es una cosa circunstancial de este problema. Siempre va a suceder que estas derivadas, en el caso que se cumplan estas condiciones, siempre va a ocurrir que las derivadas cruzadas siempre van a ser la misma. Y ese es el teorema conocido como teorema de Clorán o teorema de la derivada mixta. Obviamente aquí, bueno, por muchas otras cosas, por muchas razones de tiempo, más que nada, y porque, bueno, no queremos ahondar tanto en esta parte de demostración, no voy a ponerlo directamente en clase, pero en el Classroom le subí unas notas en donde pueden ver ustedes cómo se podría demostrar este teorema de Clorán de derivadas parciales. ¿Por qué es que exactamente me queda siempre que es lo mismo derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y, o derivar con respecto a y y luego con respecto a x, ¿no? Obviamente hay luego unas ecuaciones que es más conveniente primero hacer una derivada y luego la otra, porque se me puede simplificar el problema. Pero luego la clase de, bueno, la siguiente clase vemos unos ejemplos en donde se pueda simplificar, ¿no? Pero por lo menos que recuerden esto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a dejarlo hasta aquí para que ya no lleguemos, ya no lo hagamos tan tardado. Nada, les dejo esto de tarea. Sí, hagan las derivadas segundas. Y que vean que se puede sacar cualquier tipo de derivada. También yo esta de segunda derivada con respecto de x, podría sacar la derivada, podría también pensar en sacar la tercera derivada, ¿verdad? No. Bueno, sí. Podría pensar en esta derivada. Es decir, que primero derivo con respecto de y luego derivo dos veces con respecto de x. Y hay todas las combinaciones que se les ocurran, ¿no? Se pueden hacer tantas derivadas como, bueno, la expresión lo permita, ¿no? Si llegamos a 0, pues ya no se puede sacar, ¿no? Pero se pueden hacer tantas derivadas como se puedan, ¿no? Obviamente todas tienen sus interpretaciones, vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos hacer estas interpretaciones, así como lo hicimos en cálculo de una variable, ¿no? Primero veíamos que las derivadas de primer orden nos servían para ver cómo es el comportamiento de la función, si era creciente o decreciente, y ahorita tenemos estas primeras derivadas, vamos a ver cómo podemos analizar la superficie, si es creciente y decreciente, y luego vamos a ver la interpretación que le podemos dar a las segundas derivadas, así como lo hicimos con una variable, ¿no? Pero ahorita, por lo menos, ya como un ente matemático, ya tenemos las derivadas parciales establecidas, ¿no? Si quieren terminar de revisar este notebook, simplemente termino de hablar sobre las ecuaciones parciales, ¿no? Digo, nada más como para empezar a plantearlas. Tenemos unas ecuaciones diferenciales parciales. Ustedes en Mate 4 van a aprender a resolver las ecuaciones diferenciales totales. Con algunos van a ver que son un montón de métodos. Me gusta mucho Mate 4 porque es muy aplicado, ¿no? O sea, vemos una técnica de resolver ecuaciones y hacemos problemas, ¿no? Luego vemos otra técnica y así, ¿no? Hasta los sistemas de ecuaciones diferenciales, totales. En algunos otros casos, por ejemplo, los de ciencias de la Tierra llevaban lo que se conocía como Mate 5,
o los físicos llevan lo que se llama matemáticas avanzadas de la física, en donde básicamente lo que les explican o lo que se enseña ahí es a resolver ecuaciones diferenciales parciales. Los matemáticas llevan como tal puramente, y de hecho llevan creo que hasta 2 cursos de ecuaciones diferenciales parciales, y es toda una temática bastante compleja, bastante interesante, pero aquí no vamos a llegar a resolverlo, simplemente que las conocieran, ¿no? Entonces échenle un ojo a esta última parte, nada más para que vean cómo son las ecuaciones, y por ejemplo, lo que ellos hacen en esos cursos, lo que hacemos en esos cursos todos nosotros, es llegar a estas cosas, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, les digo que esta es solución de esta ecuación y la aplicamos, ¿no? Obviamente, en este curso lo que verían, ¿cómo vas a llegar tú a esta expresión, no? Esa es la idea, ¿no? Sí, es algo bastante complejo, pero bueno, ahí lo dejamos ahorita para que no la sigamos tan correteado. Entonces, bueno, la siguiente clase terminamos con este tema de ver las ecuaciones, ¿cómo se llama? Las derivadas parciales, X y Y, a lo mejor resolvemos algún otro problema por ahí, para terminar de ver este teorema de Clorán, para verificar que es verdad que es las derivadas cruzadas, a lo mejor resolvemos este problema. Si quieren ir adelantándolo, pero con esto empezamos la siguiente clase. Aplicamos un poquito de esto, nada también para que vean cómo efectivamente esta es solución de la ecuación de Laplace. Y nos vamos a estudiar ahora la regla de la cadena aplicada para varias variables. Obviamente aquí, como tenemos más opciones, podemos tener más juego con la regla de la cadena. La vez pasada teníamos solamente una función que estaba anidada con otra, que a lo mejor dependía de u, en este caso digo para denotar a otra variable, y ahora podemos tener, por ejemplo, la función x que dependa de u y de b, la función y que dependa de u de b, y esas obviamente me va a dar la dependencia de z, que depende de u y de b, ¿no? Entonces, hay que ver todas las combinaciones que se puede tener con regla de la cadena, en este caso de varias variables. Y eso por poner 2 variables, ¿no? Podemos tener tantas variables como sea necesario. Pero bueno, eso lo veremos el viernes, y durante la marcha pues, seguiremos estudiando las ecuaciones, las derivadas parciales, ¿no? Bien, si ya no hay dudas de esto que estuvimos revisando el día de hoy, nos vemos el próximo viernes. Vale, hasta luego, nos vemos. Déjenme ya, dejo de grabar.